Bienvenidos, exploradores de lo desconocido. Me encuentro ante ustedes no como un simple transmisor de ideas, sino como un navegante en las aguas profundas del mayor misterio que ha enfrentado la humanidad desde que adquirió conciencia de sí misma. ¿Es posible que la muerte sea simplemente una ilusión? ¿Qué nos dice realmente el universo sobre la naturaleza de la conciencia? La ciencia convencional ha trazado una línea clara. Cuando el cerebro cesa sus funciones, la conciencia se desvanece como la llama de una vela extinguida. Un final elegante, sencillo y probablemente incompleto. Porque, amigos míos, si algo nos ha enseñado la física moderna, es que el universo rara vez se conforma con explicaciones simples. Existe un principio fundamental que atraviesa toda la física como una flecha dorada. La información no puede ser destruida. Puede transformarse, dispersarse, codificarse de maneras inimaginables, pero nunca desaparecer. Y aquí es donde la madeja comienza a desenredarse. Si la conciencia es, en esencia, un patrón de información increíblemente complejo, ¿cómo podría simplemente dejar de existir? Las leyes del universo parecen susurrarnos que tal cosa es imposible. La mecánica cuántica nos muestra un universo donde las partículas pueden existir en múltiples estados simultáneamente, donde la información puede codificarse en dimensiones que apenas comenzamos a comprender. La teoría de cuerdas sugiere hasta 11 dimensiones espaciales, cada una potencialmente capaz de almacenar y procesar información de maneras que superan nuestra comprensión actual. Los antiguos hermetistas proclamaban, como es arriba, es abajo. Quizás la persistencia de la conciencia más allá de la muerte física sea simplemente otra manifestación de este principio cósmico de conservación que observamos en cada nivel del universo. Juntos, recorreremos la fascinante frontera donde la ciencia de vanguardia se encuentra con las intuiciones más profundas de los antiguos sabios. No prometo fronteras definitivas, porque en este territorio, la certeza absoluta es tan elusiva como la propia naturaleza de la conciencia. Pero les prometo algo mejor: preguntas que iluminan, posibilidades que expanden nuestra percepción y quizás un atisbo de lo que podría aguardarnos a todos más allá del velo. Así pues, acompáñame a este viaje a través de las fronteras últimas del conocimiento, donde la física cuántica, la información y la conciencia convergen en una danza cósmica que podría reescribir nuestra comprensión de la vida y la muerte. Nos adentramos ahora en el corazón mismo de nuestro enigma cósmico, queridos buscadores. La física moderna nos ha regalado una revelación extraordinaria que los antiguos maestros herméticos parecían intuir. La información es indestructible. Imaginen por un momento el universo no como un conjunto de objetos, sino como un vasto océano de información, ecuaciones, patrones, relaciones matemáticas que definen cada partícula, cada interacción, cada evento. La física cuántica nos dice que este tejido informacional no puede simplemente desvanecerse. Es lo que llamamos el principio de conservación de la información. Un principio tan fundamental que cuando Stephen Hawking
sugirió que los agujeros negros podrían destruir información, se desató una crisis en la física teórica que duró décadas. ¿Y saben qué ocurrió? Hawking tuvo que retractarse. Incluso en las fauces de estos monstruos cósmicos, donde la materia es comprimida hasta el infinito y el espacio-tiempo se desgarra, la información encuentra formas de persistir. Puede quedar codificada en la superficie del horizonte de eventos, como susurra el principio holográfico. O quizás emigra a universos paralelos, como sugieren algunas interpretaciones de la teoría de cuerdas. La paradoja de la información en los agujeros negros nos enseña algo profundo. Cuando parece que algo ha desaparecido completamente, es posible que simplemente hayamos perdido la capacidad de observarlo en nuestra limitada dimensión de realidad. Y aquí, mis estimados compañeros de viaje, es donde nuestra exploración da un giro verdaderamente fascinante. Si un simple bit de información no puede ser destruido por las fuerzas más violentas del cosmos, ¿qué podemos decir de la conciencia humana? Ese patrón increíblemente complejo, esa danza cuántica de información que constituye lo que somos, lo que sentimos, lo que recordamos. La conciencia podría ser el sistema de información más sofisticado que conocemos. Y si la información no puede ser destruida, sino solo transformada, ¿a dónde va exactamente ese patrón cuando el cuerpo físico cesa sus funciones? La física cuántica nos muestra que las partículas pueden existir en estados de superposición, pueden entrelazarse a distancias infinitas, pueden comportarse de maneras que desafían nuestra comprensión clásica de la realidad. Es posible que nuestra conciencia esté fundamentalmente entrelazada con el tejido mismo del cosmos de formas que apenas logramos vislumbrar. Los antiguos hermetistas tenían un axioma: nada se crea ni se destruye, todo se transforma. Miles de años después, la física cuántica parece darles la razón. Y si esto es cierto para la información más simple del universo, ¿cómo no habría de serlo para la más compleja y preciosa de todas? Amigos míos, es hora de abandonar las aguas conocidas y adentrarnos al océano de lo que muchos consideran la teoría más elegante jamás concebida: la teoría de cuerdas. La candidata más prometedora para unificar todas las fuerzas del universo. ¿Y si les dijera que todo, absolutamente todo lo que existe podría ser explicado como diferentes patrones de vibración de minúsculos filamentos de energía? Estas cuerdas cósmicas danzan y vibran en un ballet universal, creando con sus melodías todo lo que percibimos como realidad. Pero aquí viene lo verdaderamente asombroso. Para que nuestras ecuaciones funcionen, para que esta sinfonía cósmica tenga sentido matemático, necesitamos mucho más que nuestras familiares 4 dimensiones. Necesitamos 10, 11, incluso 26 dimensiones en algunas versiones. ¿Dónde están todas esas dimensiones extra?, preguntan ustedes. Están aquí mismo, enrolladas en escalas tan diminutas que escapan a nuestra percepción directa. Dimensiones compactificadas las llaman los físicos. Mundos enteros plegados en cada punto del espacio que nos rodea. Y en este universo multidimensional, las posibilidades se multiplican exponencialmente. Lo que percibimos como partículas fundamentales, electrones, fotones, quarks, podrían ser simplemente diferentes notas de este instrumento cósmico de cuerdas vibrantes. Ahora,
Consideren lo siguiente. Si la realidad material es producto de vibraciones en dimensiones superiores, ¿qué podríamos decir de la conciencia? ¿No podría ser también una vibración particular, un patrón específico en este campo multidimensional? La antigua sabiduría hermética nos habla de planos de existencia más allá del físico. El etérico, el astral, el mental, el causal. ¿Podrían ser estos planos manifestaciones de dimensiones adicionales que predice la física teórica más avanzada? Imaginen que nuestra conciencia, ese patrón vibracional único que nos define, no está limitada a las 4 dimensiones que podemos percibir. Imaginen que cuando el cuerpo físico cesa de funcionar, ese patrón simplemente cambia de frecuencia. No desaparece, recordemos, la información no puede ser destruida, sino que continúa vibrando en dimensiones que nuestros sentidos físicos no pueden detectar. Como una emisión de radio, cuando sigue transmitiendo aunque apaguemos el receptor, la señal persiste, vibrando en una frecuencia específica en el éter electromagnético, esperando ser sintonizada nuevamente. Los antiguos místicos y médiums afirmaban comunicarse con los fallecidos. ¿Podrían ser simplemente individuos con la capacidad natural de sintonizar estas frecuencias dimensionales superiores? La teoría de cuerdas nos ofrece un marco teórico donde estas ideas, consideradas sobrenaturales durante milenios, podrían encontrar una explicación coherente dentro de las leyes físicas. No estamos hablando de fantasmas etéreos o espíritus desencarnados, al menos no como lo concibe la cultura popular. Estamos explorando la posibilidad de que la conciencia sea una estructura informacional multidimensional que trasciende las limitaciones de nuestro espacio-tiempo tetradimensional. Queridos buscadores de la verdad, permítanme ahora guiarlos por un sendero más antiguo que la física cuántica, más profundo que la teoría de cuerdas, pero que, sorprendentemente, parece converger con las conclusiones más revolucionarias de la ciencia moderna. El Kybalión es un texto que nos da algunas pinceladas del hermetismo, principios que fueron susurrados en los templos de Egipto y Grecia hace milenios, y que hoy parecen susurrar también en los laboratorios de física cuántica. El primer principio, quizás el más profundo, el todo es mente, el universo entero es mental, una vasta, infinita mente viviente. Una idea que parecería absurda para la ciencia del siglo XXI, pero que resuena misteriosamente con el papel fundamental del observador en la mecánica cuántica, donde la realidad parece materializarse solo cuando es observada. Si el todo es mente, entonces nuestra conciencia individual no es sino una gota en ese océano mental cósmico. La muerte física no sería más que la reintegración de esa gota al océano, o quizás la transformación de esa gota en otra forma, en otro estado, manteniendo su esencia informacional intacta. El segundo principio, como es arriba, es abajo. La correspondencia entre los planos de existencia. Lo que vemos en las galaxias se repite en los átomos. Lo que observamos en el macrocosmos se refleja en el microcosmos. ¿Y no es exactamente esto lo que nos muestra la física moderna? Los patrones fractales que se repiten en todas las escalas del universo. Las leyes de conservación que se mantienen tanto en el mundo cuántico como en el cósmico. Si la información se conserva en un agujero negro, ¿por qué no habría de conservarse también en ese otro gran misterio que es la muerte? Así llegamos al tercer principio hermético. Todo es vibración. Nada está en reposo en absoluto. Todo se mueve, todo vibra. Desde el átomo más diminuto
hasta la galaxia más vasta. Todo es vibración. La ciencia moderna lo confirma. Los átomos vibran, los campos cuánticos vibran, las cuerdas cósmicas vibran. ¿Y nuestra conciencia? ¿Acaso no podría ser también un patrón vibratorio único? Un acorde específico en la sinfonía universal. Si la muerte es simplemente un cambio en el estado vibratorio de la conciencia, entonces no hay destrucción, solo transformación. Como el agua que pasa de líquido a vapor, cambiando su frecuencia vibratoria, pero manteniendo su esencia en la fórmula química de H2O. Los antiguos iniciados herméticos afirmaban que podían sintonizar su conciencia con diferentes planos vibratorios, accediendo a realidades normalmente invisibles. Las experiencias cercanas a la muerte, las comunicaciones de los médiums, incluso ciertos estados alterados de la conciencia, podrían ser ejemplos de esta sintonización temporal con otras frecuencias de existencia. Estos conceptos que encontramos en el Kybalión, escritos que fueron recopilados de textos antiguos que se remontan a miles de años, parece anticipar las conclusiones más revolucionarias de la física del siglo XXI, como si estos antiguos filósofos hubieran percibido intuitivamente la estructura informacional y vibratoria del cosmos, la naturaleza mental de la realidad y la conservación de los patrones más allá de la forma física. En un universo donde todo es mente, todo vibra, donde los patrones se corresponden entre diferentes planos de existencia, la muerte se revela no como un final, sino como una puerta, no como una extinción, sino como una transformación, no como un cese, sino como una continuación en otra frecuencia de la gran sinfonía cósmica. Así pues, hemos llegado al punto culminante de nuestra exploración, queridos compañeros de viaje. Es hora de reunir los hilos dorados que hemos desentrañado y tejer con ellos un tapiz coherente de posibilidades. Permítanme ahora presentarles nuestra hipótesis central, nacida de la convergencia entre la física cuántica de vanguardia y la sabiduría ancestral. La conciencia es un patrón de información cuántica que no desaparece con la mente, sino que se transfiere a otro estado vibratorio o dimensión dentro del tejido del espacio-tiempo, en concordancia con los principios de la mecánica cuántica, la teoría de cuerdas y la metafísica hermética. ¿Qué significa esto realmente? Significa que lo que somos, nuestra esencia, nuestros recuerdos, nuestra identidad, es fundamentalmente información, un patrón único, una frecuencia irrepetible en el gran concierto cósmico. Cuando el cuerpo físico cesa sus funciones, ese patrón informacional no se desintegra en la nada. Las leyes del universo no lo permitirían. En cambio, se reconfigura, cambia de frecuencia, se traslada a dimensiones que nuestros sentidos ordinarios no pueden percibir. Y las pruebas están en todas partes, escondidas a plena vista. Las experiencias cercanas a la muerte, donde personas clínicamente muertas reportan conciencia continuada y percepciones verificables. Los estados meditativos profundos, donde los practicantes experimentan una disolución de los límites del yo y una conexión con una conciencia más vasta. Las sincronicidades significativas que parecen trascender las posibilidades estadísticas. La percepción extrasensorial, la telepatía, la precognición, fenómenos largamente descartados por la ciencia materialista, pero persistentemente reportados a lo largo de toda la historia humana. Podrían ser simplemente manifestaciones de esta interconexión multidimensional de la conciencia.
¿Y qué hay de las experiencias místicas universales tan similares a través de culturas y épocas? La sensación de unidad con todo lo que existe, la percepción de un tiempo no lineal, la comunicación con entidades no físicas. ¿No podrían ser vislumbres temporales de estas otras dimensiones hacia las que nuestra conciencia transitará eventualmente? Esta hipótesis tiene implicaciones profundas. Si nuestra conciencia continúa más allá de la muerte física, entonces el materialismo dogmático que ha dominado el pensamiento científico es, en el mejor de los casos, incompleto. La vida tendría un propósito más allá de la mera supervivencia biológica. La muerte no sería un final, sino una transición. ¿Y qué ironía cósmica sería que la física cuántica, nacida del riguroso pensamiento científico, nos conduzca de vuelta a intuiciones que los místicos han proclamado durante milenios? Que las matemáticas más avanzadas nos llevan a las mismas conclusiones que encontramos en el Kybalión o en textos más antiguos como el Corpus Hermeticum. Y que la teoría de cuerdas resuene con las enseñanzas de Hermes Trismegisto. Pero quizás la implicación más transformadora es esta. Si la conciencia es un patrón que trasciende lo físico, entonces cada uno de nosotros es infinitamente más vasto y eterno de lo que habíamos imaginado. No somos simplemente cuerpos con conciencia, sino conciencia experimentando temporalmente un cuerpo. Esta perspectiva no elimina el misterio de la muerte, lo profundiza, no responde a todas nuestras preguntas, las eleva a un nuevo nivel, pero nos ofrece un marco donde la ciencia y la espiritualidad pueden dialogar sin contradicción, donde las experiencias humanas más profundas encuentran un lugar legítimo en nuestra comprensión del cosmos. Dicho esto, amigos míos, antes de concluir este fascinante viaje, debemos hacer una pausa para honrar algo tan importante como la especulación misma, el noble arte del escepticismo. Sería irresponsable e inconsistente con el verdadero espíritu filosófico afirmar que nuestra hipótesis está probada. No lo está. La continuidad de la conciencia después de la muerte permanece en el dominio de lo desconocido, de lo especulativo, pero de lo posible. Sin embargo, ¿qué terreno tan fértil para la exploración hemos descubierto ahora? El principio de conservación de la información nos proporciona un cimiento físico sólido. La teoría de cuerdas nos ofrece un marco matemático coherente. Los principios herméticos nos brindan intuiciones sorprendentemente compatibles con los descubrimientos científicos de vanguardia. El verdadero científico y el verdadero filósofo comparten una cualidad esencial: la capacidad de mantener simultáneamente el rigor crítico y la apertura a lo desconocido. Como el físico David Bohm dijo una vez, en la ciencia la idea no es abrir la puerta de par en par, sino dejar una rendija para que pueda entrar algo nuevo. ¿Cómo podríamos avanzar en la investigación de esta hipótesis? Por un lado, la neurociencia continúa explorando la naturaleza de la conciencia a nivel cerebral. Por otro lado, la física cuántica sigue profundizando en los misterios del entrelazamiento, la información y la naturaleza fundamental de la realidad. Quizás necesitemos nuevos instrumentos. No solo telescopios y microscopios que extienden nuestros sentidos físicos, sino también herramientas que nos permitan explorar el reino de la conciencia misma, la meditación, los estados alterados, las experiencias cercanas a la muerte. Todos estos podrían ser ventanas a dimensiones de la realidad que normalmente nos están veladas. Algunos dirán que estamos especulando demasiado, yendo más allá de lo que la ciencia puede verificar, y tienen razón. Estamos en la frontera donde el mapa termina y comienza el territorio inexplorado. Pero ¿no es precisamente ahí donde siempre han ocurrido los descubrimientos más revolucionarios?
La historia de la ciencia está repleta de ideas que parecían absurdas en su momento. La curvatura del espacio-tiempo, la dualidad onda-partícula, el entrelazamiento cuántico, todas fueron recibidas inicialmente con escepticismo, incluso con burla, y todas resultaron ser fundamentales para nuestra comprensión del universo. Al final, cada uno de nosotros debe decidir qué posición tomar frente al misterio de la conciencia y la muerte. Algunos preferirán el confort del materialismo tradicional. Otros se inclinarán hacia perspectivas más espirituales o metafísicas. Otros mantendrán una posición agnóstica esperando más evidencia. Y todas estas posiciones son válidas. Todas forman parte del gran diálogo humano sobre nuestra naturaleza y nuestro lugar en el cosmos. Lo único verdaderamente importante es que mantengamos viva la llama de la curiosidad, que nunca dejemos de cuestionar, de explorar, de maravillarnos ante el misterio de existir. Porque independientemente de si nuestra conciencia continúa después de la muerte o no, es innegable que ahora, en este momento, estamos vivos. Somos seres conscientes contemplando un universo inefable, complejo y hermoso. Y esa conciencia, sea eterna o temporal, es quizás el mayor milagro de todos. Así que sigamos explorando los misterios de la conciencia y la muerte con mentes abiertas y corazones valientes. Honremos tanto el escepticismo científico como la intuición filosófica. Y recordemos que las grandes preguntas no son obstáculos a superar, sino puertas que se abren a territorios cada vez más vastos y asombrosos. Porque al final, tal vez la respuesta más hermosa sea que nunca agotaremos el misterio, que siempre habrá más por descubrir, más por comprender, más por maravillarnos, y quizás, tan solo quizás, esa exploración infinita sea precisamente el propósito de la conciencia misma. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir el video para que este conocimiento pueda llegar a más personas. Cada semana en nuestro canal desvelamos los misterios del cosmos, de lo tangible y lo intangible. Así que, si no quieres perdértelo, síguenos. También puedes visitar nuestro sitio web ordenhermética.com. Allí podrás descubrir más sobre la metafísica hermética y los misterios del intangible. Que la luz guíe siempre tus pasos, caminante. Hasta la próxima.